La villa de madera en el corazón del pueblo de montaña estaba inusualmente silenciosa hoy. Lashra. Huyen estaba sentada en el porche, con la mirada perdida en los vastos bosques, el lugar donde su hijo adoptivo, había elegido esconderse tras las grietas de la casa. Cuando la figura alta y robusta de Hun apareció en la puerta, su corazón dio un vuelco, una mezcla de asombro y tristeza. El corazón de Lashra. Huyen era una maraña de culpa y angelo. Durante años la habían llamado madrastra, un título como un muro invisible que la separaba de los dos hermanos. Con Hun la situación era aún más complicada. Amaba a Hun, un niño sin parentesco de sangre, pero con la misma mirada resuelta del Sherhoa. Quería abrazarlo, defender su amor de la dureza de su esposo, pero la vacilación de ser la que vino después la hizo elegir solo el silencio. Comprendió que la evasión de Hun no se debía al odio, sino al temor de que su atención pusiera en peligro su posición en la casa. Su iniciativa de hoy, para ella, era como un perdón que no se había atrevido a esperar. Hun entró, dejando sobre la mesa una pequeña bolsa de regalo con productos de la montaña. Miró a la mujer que tenía delante, notando que tenía más canas. Hun dijo: «Madre, he venido a visitarte. ¿Cómo estás últimamente?» La voz de Lashra. Huyen temblaba, sus manos se movían torpemente mientras recogía los bordados sin terminar. ¿Eres tú, Hun? Madre. Todavía estoy sana. ¿Por qué se te ha oscurecido la piel desde que vives en la montaña? ¿Te falta algo? Hun sonrió aliviada: «Estoy bien, madre. Las montañas me dan libertad, y ella, la pequeña Ka, también me cuida muy bien. Hoy volví a casa, en parte por James, pero sobre todo porque me di cuenta de que, vaya donde vaya, este sigue siendo mi hogar, y tú siempre estás aquí esperándonos». Lashra. Huyen se dio la vuelta, secándose en secreto una lágrima que estaba a punto de brotar. Por primera vez en muchos años, se sentía realmente parte de esta familia, no solo de nombre, sino a través del vínculo emocional recién reavivado. Aunque los hijos vuelen alto y lejos, a veces basta con mirar atrás para saber que el amor familiar siempre está ahí, sereno y compasivo. Lashra. Huyen estrechó la mano áspera de Hun, una mano que debería haber sostenido un bolígrafo para firmar contratos, pero que ahora mostraba los callos de la vida en las montañas. Su mirada era a la vez triste y contenía una firmeza poco común para una mujer que siempre se había mantenido reservada dentro de su familia. La señora Huyen suspiró suavemente, con voz baja pero cargada de peso: «Sé que has encontrado la paz con la pequeña Ka, las montañas y los bosques. Pero mira a James, tu hermano está al mando de un enorme imperio empresarial en tiempos turbulentos. Te necesita, no solo como asistente, sino como apoyo emocional. Esta empresa maderera es el resultado del sudor y las lágrimas de tu padre. Y también es el futuro que quiero ver que ustedes dos, hermanos, construyan juntos». Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de Hun al ver su ligera vacilación.
No te preocupes por tu padre. Es rígido y autoritario, pero ya es mayor. Las groserías que les digo a esas chicas estaban mal, y yo seré quien lo aclare. Le diré, si quiere quedarse con ustedes dos, debe aprender a respetar a las personas que amas. Tranquila, regresa al lado de James, déjame soportar todas las tormentas en casa por ti. En ese momento, Lashra Huyen dejó de ser la esposa sumisa de antaño. Comprendió que proteger la felicidad de sus hijos significaba proteger a su familia. Apreciaba la bondad de Diep y Tieuca veía en ellos la imagen de diligencia y sinceridad de la que carecía la glamurosa clase alta. El hilo conductor sabía que era el único puente que podía suavizar la terquedad del Srhoan. Si no hablaba ahora, la familia se desmoronaría. Expiación, quería usar esta acción para compensar los años que Hun había vivido distanciado y reservado de ella. Hun miró a su madrastra, de quien se había mantenido alejado durante tanto tiempo. Su sinceridad y determinación lo conmovieron. Se dio cuenta de que no estaba solo en la lucha por proteger su amor e ideales. Madre, gracias. Consideraré seriamente la propuesta de James. Con tu apoyo, creo que papá lo reconsiderará todo. En la oficina del Srhoan, impregnada del aroma ahumado de sándalo y la sofocante aura de autoridad, se desató una confrontación sin precedentes. Lashra Huyen, una mujer que siempre había permanecido en la sombra, ahora lo confrontaba con una determinación inusual. El Srhoan dejó caer la pila de informes sobre el escritorio, con la voz ronca de ira, al oír a Lashra Huyen mencionar la posibilidad de traer a Hun de vuelta a la empresa y aceptar a las dos pobres niñas. ¿Estás loca? Creé este negocio para que pudieran traer a chicas frívolas de internet como nueras. El estatus social es la norma, vas a dejar que el mundo se ría de esta familia. Lashra Huyen no se acobardó, se acercó al escritorio con voz tranquila pero firme. Señor Huang, está orgulloso de esta familia, pero no ve que se está pudriendo por dentro. James y Hun son jóvenes educados, no se fían en el dinero de una mujer cuando se enamora, sino en su carácter. Diep y Tieuca son mujeres que se respetan, criaron a sus hijos solas, pero aún así vivieron con la cabeza en alto. ¿No es esa la virtud de superar la adversidad, que siempre les enseñó a sus hijos? Miró directamente a su marido a los ojos, asestando un golpe fatal a su terquedad. Siempre hablas de su futuro, pero en realidad, solo lo haces por tu falso orgullo. ¿Sabes por qué Hun siempre se mantiene alejado de mí? Porque teme que si se acerca a mí, me uses para obligarlo a obedecer tus órdenes. Si los alejas de nuevo hoy, no solo perderás a tus dos hijos, sino también a tu única esposa restante en tu vejez. El Srhoan se quedó paralizado. Era la primera vez en más de una década de matrimonio que veía a Lashra Huyen tan resuelta. El silencio invadió la habitación, roto solo por el tic-tac del reloj de péndulo. Lashra Huyen añadió, conozco a Hun.
Aún te respeta, aún quiere ayudar a James. Pero necesita un padre, no un jefe tiránico. Yo garantizaré el regreso de los niños. Si sigues usando un lenguaje irrespetuoso hacia Diep y Tieuka, seré la primera en irme de esta casa con ellos. Esta confrontación no solo se trataba de proteger a sus dos hijos, sino también de liberar a la propia Shra. Huyen de la sombra de su prolongada sumisión. Las puertas de sándalo rojo, exquisitamente talladas, de la gran sala de reuniones se abrieron de par en par. Una atmósfera fresca y enérgica inundó la sala, que antes estaba cargada de la tensión de los áridos informes financieros. James entró primero, elegantemente vestido con un traje a medida, con el porte de un ejecutivo experimentado. Justo detrás de él estaba su apariencia hizo que toda la sala de reuniones contuviera la respiración. Atrás quedó la apariencia ruda de un montañés, vestía una sencilla camisa blanca, pero irradiaba integridad, sus ojos brillantes parecían capaces de leer el corazón de quienes lo rodeaban. Esta presencia contrastante era como dos fuerzas opuestas, la literatura y las artes marciales, que se complementaban a la perfección. James presidía la mesa, sonriendo levemente a Jun, y luego habló con claridad. Damas y caballeros, accionistas y gerentes, a partir de hoy, nuestra empresa ya no funcionará basándose en el esfuerzo individual de una sola persona. Presento oficialmente el regreso de mi hermano menor, Jun, como director ejecutivo de la División de Silvicultura Sostenible y Desarrollo de Materias Primas. Jun dio un paso al frente, con una voz profunda y cálida, pero poderosa. He viajado, visto y comprendido dónde reside el verdadero valor de cada pieza de madera. He regresado no para heredar un puesto, sino para trabajar con James y guiar a la empresa en la dirección correcta, desarrollo con integridad, riqueza con conexión con la comunidad. En un rincón de la sala, el Sr. Juan permanecía sentado en silencio en la silla del presidente. Intentó mantener una expresión fría, pero sus manos, apretadas bajo la mesa, temblaban levemente. La advertencia de la Shra. Huyen de la noche anterior aún resonaba en sus oídos. Al ver a sus dos hijos, erguidos, unidos y llenos de carácter, de repente se dio cuenta de que casi había perdido su bien más preciado, la herencia del respeto propio. La Shra. Huyen estaba junto a la puerta, con los ojos llenos de lágrimas, mientras miraba a sus dos hijos, a quienes había protegido con todas sus fuerzas. Sabía que, a partir de ese momento, la tormenta familiar había comenzado a dar paso al renacimiento. Gracias por seguir nuestra historia. Les deseamos que la pasen bien.